Vale, vamos a desglosar esto porque, a ver, imaginemos la mente de cualquier persona en este preciso instante como si fuera el navegador de un ordenador. Sí, me parece una analogía muy precisa para empezar. O sea, lo más probable es que tengan, no sé, 20 pestañas abiertas simultáneamente, hay una notificación del banco parpadeando, un correo del trabajo que suena un poco pasivo-agresivo, el ruido de las noticias, la lista de la compra. Claro, y de fondo, ejecutándose silenciosamente esa vaga y constante sensación de incertidumbre sobre el futuro, ¿verdad? Totalmente. Y claro, el ventilador de ese ordenador mental está sonando a tope, la batería se agota rápidamente y da la impresión de que todo el sistema operativo está a punto de colapsar. Es que es el estado predeterminado de la vida en el siglo XXI. Vivimos en una sobrecarga cognitiva casi ininterrumpida. Procesamos más información en un día de la que nuestros antepasados procesaban en un mes. Pues la pregunta que nos planteamos en este análisis a fondo es, a ver, ¿qué pues haría si existiera una actualización para ese sistema operativo? Un parche de software diseñado hace más de 2000 años. Que resulta ser la herramienta definitiva para gestionar el caos moderno, sorprendentemente. Exacto. Hoy analizamos el estoicismo. Y ojo, quiero dejar claro desde ya que no vamos a abordar esto como una reliquia académica que solo interesa a los historiadores, para nada. Precisamente por eso hemos seleccionado una variedad de fuentes contemporáneas. Hemos cruzado artículos clínicos como el análisis, estoicismo y psicología de la plataforma iPsicólogo, con textos, mucho más orientados a la práctica diaria. Sí, tenemos, por ejemplo, las guías de Pepe García en El Estoico, que son súper directas, y el libro Estoicismo para principiantes de Matthew J. Van Natta, que le da una estructura muy metódica. O sea, el objetivo central de analizar todo este material es diseccionar cómo esta filosofía antigua se ha convertido en el pilar estructural de la psicología basada en la evidencia de nuestros días. Para extraer esa ingeniería mental y que quien nos escucha pueda, digamos, gobernar su caos diario en lugar de ser arrastrado por él. Pero antes de instalar este nuevo sistema operativo, hay un mito enorme que debemos desinstalar. Ah, sí, el famoso mito del robot. Eso es. Es casi un virus cultural que asocia la palabra estoico con ser una piedra sin sentimientos. Alguien que aprieta los dientes y aguanta los golpes en silencio sin soltar una lágrima. Tontería. Claro, es que pongamos una situación cotidiana. Alguien se cuela descaradamente en la cola del supermercado. Esa punzada inicial en el estómago, ese cabreo, es puramente biológico. Totalmente inevitable. Pues supongo que el estoicismo real no te pide que no sientas ese chispazo, sino que interviene en el berrinche posterior que te amarga la tarde, ¿no? Esa es la distinción fundamental. Lo fascinante aquí es que, históricamente, hemos heredado una confusión lingüística muy dañina. La piedra angular de los estoicos era alcanzar un estado llamado apatheia. Que hoy traducimos como apatía, y claro, suena fatal. Exacto. La asociamos con frialdad o desconexión depresiva, pero el significado original de apacea era la ausencia de pasiones violentas e irracionales. Jamás buscaron extirpar las emociones humanas. Sino domesticarlas para que no te secuestren. O sea que un neurólogo actual y un filósofo en túnica de hace 2000 milenios estarían de acuerdo en que la emoción inicial es inevitable. Al 100%. La filosofía estoica hace una disección que la psicología clínica moderna respalda totalmente. Ellos identificaron lo que llamaban las propatae. Que son esos reflejos biológicos, entiendo. Exactamente. Reacciones instintivas e inmediatas. El rubor al pasar vergüenza, las lágrimas ante una pérdida o esa punzada de ira en el supermercado que decías. Son reflejos. No hay decisión en ellos. Claro, y si no hay decisión, no hay moralidad. El problema surge después, en la segunda fase. Sí. Si la primera fase es biológica, deduzco que el patos es la película que nos montamos nosotros encima de ese reflejo. Tal cual. El patos es la emoción desordenada, ese sufrimiento prolongado que se genera cuando nuestra mente acepta como cierta una creencia que es en realidad una distorsión. Las fuentes mencionan a la filósofa Martha Nussbaum para explicar esto, ¿verdad? Sí, Nussbaum argumenta que las emociones complejas no son simples impulsos, son juicios de valor. Nuestra mente recibe impresiones constantes. Por ejemplo, alguien no te devuelve el saludo por la calle. Esa sería la impresión neutra, un hecho objetivo. Pero si automáticamente tu mente añade el juicio de «¿me está ignorando porque me odia?» y aceptas ese juicio sin pasarlo por el filtro de la razón, ¡pum!, distorsión cognitiva. Ya veo.
O sea, la represión pura y dura, eso de decir no estoy enfadado mientras te hierve la sangre, es una receta para el desastre. Lo que proponen es pausar la reacción automática. Exacto, evitar el secuestro emocional. Si ves al tipo del supermercado simplemente como alguien con prisa y mala educación, y no como un ataque personal, evitas ese secuestro. Y al limpiar ese ruido irracional, supongo que dejas espacio para emociones constructivas. Lo que los estoicos llamaban las eupateyas, los sentimientos racionales y saludables, la alegría serena, el afecto genuino, emociones que surgen de juicios correctos, no de películas catastróficas. Vale, si asumimos que la punzada inicial escapa a nuestro control, pero la narrativa posterior sí depende de nosotros, el siguiente problema es trazar la línea. ¿Dónde enfocamos la energía? Y aquí llegamos al verdadero motor central del estoicismo, la famosa dicotomía del control. Epicteto lo resumió en separar rigurosamente lo que está bajo nuestro dominio absoluto de lo que no. Es el filtro de realidad por excelencia. Y tiene beneficios duales. A nivel interno te acerca a la ataraxia, esa tranquilidad del ánimo inquebrantable. Y a nivel externo te vuelve extremadamente eficaz. Porque dejas de gastar recursos en variables que jamás van a responder a tu voluntad. Esto me recuerda mucho a la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Es que la separación es tan potente que fue el pilar exacto sobre el que psiquiatras como Albert Ellis y Aaron Beck construyeron la TCC a mediados del siglo XX. Básicamente, no nos perturban los eventos, sino la opinión que tenemos de ellos. Los textos usan la analogía de una partida de ajedrez para visualizar esto. Sí, tú tienes soberanía sobre tu estrategia, pero no puedes forzar la mano del oponente. Hasta ahí es puro sentido común. Pero, a ver, llevar esto al extremo me plantea dudas. Si debo desconectarme emocionalmente del resultado final porque no lo controlo, ¿no mata eso la ambición? Es una duda muy lógica. O sea, si el éxito de una empresa que acabo de fundar me tiene que resultar indiferente, ¿para qué me voy a esforzar? ¿No invita esto a la mediocridad? Es la objeción más habitual. Y los clásicos la anticiparon con la metáfora del arquero estoico. Imaginemos a un arquero profesional ante un tiro crucial. ¿Vale? Tiene control sobre su entrenamiento, su postura, la respiración. Exacto, la tensión del arco, el momento de abrir los dedos, todo eso es su intención y esfuerzo. Pero en el milisegundo en que la flecha abandona el arco, su control se reduce a cero. Porque una ráfaga de viento puede desviar la flecha, claro. O el objetivo se mueve, eso es. Para el arquero estoico, el verdadero éxito no consiste en dar en la diana. Dar en la diana es un resultado externo, sujeto al azar. El éxito real es haber apuntado y ejecutado el tiro con excelencia, dadas las circunstancias. Y si trasladamos esto a la psicología actual, vemos un paralelismo con Martin Seligman y la psicología positiva. El bienestar duradero reside en comprometerse con el proceso, no en obsesionarse con el trofeo. O sea que esto blinda la autoestima. Si mi valor depende de que a mi jefe le parezca brillante mi informe, soy un rehén de que haya dormido mal esa noche. Eres inmensamente vulnerable, claro. Pero si redefino el éxito y mi satisfacción depende solo de haber investigado a fondo, el jefe puede tirar el informe a la papelera y mi competencia personal sigue intacta. Precisamente, es un antídoto directo contra la ansiedad por el rendimiento que vemos hoy en día. Desplazar el foco hacia el comportamiento interno devuelve el poder a la persona. Bien, ya tenemos delimitado el terreno. La dicotomía del control nos dice qué parcela gobernar. Pero, claro, gobernar requiere reglas. No basta con saber que controlo mis acciones. Necesitas un criterio para saber si esas acciones son correctas. Y aquí entran las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Sabiduría, coraje, justicia y moderación. Parecen un manual de instrucciones para operar la maquinaria, más que simples conceptos morales. Funcionan como la brújula operativa. La sabiduría es la aplicación práctica de lo que hablábamos, la inteligencia para discernir entre lo que depende de ti y lo que no. Y el coraje, que suele malinterpretarse. No es no tener miedo. Biológicamente es casi imposible no sentir miedo. Actuar correctamente aunque te tiemblen las piernas. Fíjate en Marco Aurelio gobernando un imperio asediado por bárbaros y plagas. Sentía terror, pero se mantenía firme. Luego está la justicia, que según leemos en Séneca no son las leyes de los tribunales, sino una obligación moral hacia el bien común. Tratar a los demás con equidad. Y finalmente la moderación, que actúa como contrapeso. Evita irnos a los extremos. Si buscas la excelencia académica, la moderación te impide destruir tu salud durmiendo 2 horas a base de café.
Suena muy coherente, pero pongámoslo a prueba, en un escenario real, en pleno siglo XXI. Imaginemos a alguien con un jefe súper tóxico, manipulador, que roba el crédito del equipo. Uf, un clásico, por desgracia. Si aplicamos la brújula, ¿qué debería hacer? ¿Es más propio del coraje enfrentarse a él o dicta la sabiduría que, como no puede cambiar al jefe, mejor agachar la cabeza y callar? Es un escenario excelente, porque demuestra que las virtudes no actúan aisladas, son un ecosistema. Si te centras en una sola, la brújula se rompe. Claro, la sabiduría pura te diría que no puedes cambiar su narcisismo. Te diría que agobiarte por cambiarlo es desperdiciar energía. Pero si te quedas solo con eso, te conviertes en un felpudo. Ahí entran el coraje y la justicia. Que te exigen actuar para proteger tu integridad y la de tus compañeros. Eso es. La justicia te impide ser cómplice y el coraje te da el impulso para poner límites. Puedes documentar los abusos, ir a recursos humanos o incluso buscar otro empleo. Y la moderación garantiza que no te pongas a gritarle insultos en medio de la oficina o que te pases el fin de semana maquinando venganzas, ¿no? Las 4 operan juntas para generar una respuesta equilibrada. La teoría encaja perfecto, pero el propio Marco Aurelio decía que el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. Hay que prepararse para los golpes. ¿Y para eso necesitamos ir al gimnasio mental? Exacto, las estrategias prácticas. Hay una que destaca, con un nombre que impone bastante, la premeditatio malorum, la previsualización de la adversidad, imaginar el peor escenario posible. Que para la mente moderna, tan saturada de mensajes de atrae lo positivo, la idea de sentarte e imaginar cómo te despiden o te abandona tu pareja suena completamente contraintuitivo. Suena a receta para una depresión, pero en realidad es como un análisis de riesgos operativos de una empresa, aplicado al alma humana. Es una comparación impecable. En el contexto clínico, esto es la técnica de exposición en la imaginación, o descatastrofización. A ver, explícanos cómo funciona eso en terapia. Si tienes fobia a hablar en público, el terapeuta no te dirá que imagines aplausos. Te dirá, vamos al peor escenario razonable. Sales, te quedas en blanco, tartamudeas, se ríen y te vas. ¿Y después qué? Y te das cuenta de que al día siguiente el sol sale, tu familia te quiere y sigues vivo. Al mirar al monstruo a los ojos, le arrebatas su poder paralizante. Es una vacuna psicológica. Pero, cuidado, hay una línea muy fina. Sentarse a pensar en desgracias puede ser simplemente rumiar, darle vueltas al miedo de forma obsesiva. La diferencia está en la estructura. La rumiación es tóxica y pasiva. Todo va a salir mal, qué desastre. La premeditatio malorum es activa y lineal. O sea, un plan de acción. Si ocurre este desastre, activaré este plan de contingencia y seguiré adelante. Fin del ejercicio. Así es. Y otra técnica clave es la mirada desde arriba. Así, hacer un zoom out de tu vida. Estás en un atasco súper estresado porque llegas tarde y te imaginas tu coche desde un dron, luego ves la ciudad, el planeta rotando en el espacio. Y de repente ese correo no enviado o ese atasco dejan de parecer amenazas existenciales. Terapias como la de aceptación y compromiso, la terapia ACT, usan esto para la defusión cognitiva. Separarte un poco de tu propio ego, claro. También mencionan lo de convertir el obstáculo en el camino, reencuadrar el evento en tiempo real. Si pierdes el tren, la reacción normal es ira. El reencuadre estoico lo transforma en 40 minutos inesperados para leer. Una cena cancelada es una oportunidad para practicar la adaptabilidad. Y no podemos olvidar el diario estoico y la gratitud negativa, que, a ver, no es hacer una lista de cosas bonitas, es imaginar que ya has perdido algo que das por sentado. Tu salud, tu casa. Suena lúgubre, lo sé. Pensar que podrías no volver a ver a tu familia. Un poco, sí. ¿Por qué haríamos eso? Porque ataca un fallo de diseño de nuestra mente, la adaptación hedónica. Nos acostumbramos rapidísimo a lo bueno. El trabajo soñado o la pareja se vuelven el paisaje de fondo, lo normal. Y dejamos de valorarlo hasta que lo perdemos. La gratitud negativa rompe esa ceguera. Si contemplas, aunque sea 60 segundos, la posibilidad de que hoy sea tu último día con tu pareja, al verla por la noche sientes un aprecio agudo y visceral. Te anclan el presente. Pero viendo todas estas defensas, veo un peligro. Alguien podría interpretar esto como un manual para construir una fortaleza mental, meterse dentro y aislarse del mundo. Un estoico perfectamente calmado pero profundamente egoísta. Es una crítica común, pero las fuentes la desmienten. El estoicismo es fundamentalmente social. Existe el concepto de oikiosis, la familiaridad o sentido de pertenencia.
El filósofo Hierocles hablaba de círculos concéntricos, ¿verdad? Sí, en el centro estás tú, el primer círculo es tu familia, luego amigos, vecinos, ciudadanos, y el círculo exterior es toda la humanidad. Imagino que el reto no es solo reconocer los círculos, sino tirar de ellos hacia el centro. Si te quedas aislado, la filosofía falla. Ese es el punto crucial. El deber moral es atraer los círculos exteriores, tratar al vecino con la consideración de un familiar. El estoicismo exige un cosmopolitismo radical. La virtud no se forja en una cueva, se forja en el barro de la sociedad, ayudando a tu comunidad. Y esto nos lleva al salto conceptual más extremo de todos, el amor fati. El amor al destino. Hasta ahora, todo era muy lógico. Aceptar un atasco es madurez. Pero pedirme que llegue a amar ese atasco, a ver, tengo que cuestionarlo. Parece un positivismo delirante. Es natural resistirse. Una cosa es no hundirte y otra celebrar que te han chocado el coche, ¿no? Exacto, suena antinatural. Pero el amor fati es la cumbre de la práctica. No es masoquismo ni alegría falsa. Se basa en una comprensión radical de que el pasado y este preciso milisegundo son matemáticamente inamovibles. O sea, si la realidad de este segundo ya es inalterable, odiarla o desear que sea diferente es una batalla perdida. Es la definición clínica del sufrimiento autoinfligido. La resignación te dice, lo odio, pero lo soporto. Eres víctima. El amor fati es abrazar la realidad. Decir, esta es la materia prima que tengo hoy. No la pedí, pero es mía. Y la voy a amar porque es el combustible para avanzar. Amar el destino es el acto de rebeldía definitivo. Al aceptar plenamente lo que sucede, le quitas al evento el poder de lastimarte y recuperas la agencia total sobre tu existencia. Entendido. Reuniendo las piezas, la conclusión de este análisis es que esta actualización del sistema operativo no te va a eliminar los correos pasivo-agresivos ni los problemas del siglo XXI. Van a seguir ahí. Lo que el estoicismo te da es el cortafuegos interno para evitar que esos eventos colapsen tu mente. Te enseña a trazar la frontera del control, a diseccionar emociones y a guiarte por la virtud. Un manual de resiliencia extrema. Y las fuentes ofrecen un argumento definitivo, recordando a Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Frankl fue despojado de todo: familia, estatus, libertad, hasta su propio nombre, y rodeado del horror absoluto, validó esta premisa estoica suprema. Descubrió que los captores tenían poder sobre su cuerpo, pero él mantenía la soberanía sobre su actitud y su capacidad de encontrar propósito. Es la validación asombrosa de que este sistema operativo funciona en las peores condiciones imaginables. Y eso nos deja con una reflexión crucial. Si Frank pudo mantener su agencia en medio de la mayor tragedia humana, cabe preguntarse sobre nuestra propia realidad. Una sociedad estructurada en torno a eliminar cualquier fricción, ¿verdad? Claro, entregas el mismo día, climatización perfecta, entretenimiento infinito. Al haber erradicado tantas incomodidades, parece que hemos atrofiado la capacidad de tolerar la frustración. ¿Nos hemos vuelto infinitamente más frágiles ante inconvenientes minúsculos? Pues la pregunta queda en el aire para quien nos acompaña hoy. Mañana al despertar, cuando ese ordenador mental se encienda y las 20 pestañas empiecen a abrirse, exigiendo atención. Es el momento perfecto para hacer una pausa. Observar el caos, discernir qué hilos se pueden tensar y cuáles hay que soltar, y decidir de forma consciente cómo operar la maquinaria. Hasta el próximo análisis a fondo.